Casi nadie conoce hoy en Elda quién fue Manuel Maestre. Ya nadie se acuerda de él. Ni siquiera está dedicada a su memoria la calle que lleva su mismo nombre en el barrio de El Progreso. La Primera Guerra Mundial enfrentó a las grandes potencias coloniales de una manera extremadamente brutal y cambió para siempre el modo de vida de los europeos. Muchos países, escasos de lo más imprescindible, tuvieron que buscar fuera de sus fronteras todo tipo de productos. Manuel Maestre Gras fue uno de aquellos empresarios zapateros, capitanes de industria como gustaban llamarse, surgidos con la guerra de 1914. España era un país neutral, por eso, en zonas fabriles como la Elda zapatera, las posibilidades de exportación fácil y bien pagada hicieron posible un desarrollo industrial sin precedentes. Cuando en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, conlleva la movilización de gran parte de la población de los países que están beligerantes. Eso hace que falte mano de obra para las fábricas, que además se llevan a la industria de guerra. Por eso, localidades como Elda, que están en países que no están en guerra, se benefician de pedidos de calzado militar. Concretamente, en Elda se montará una gran empresa que se llama Eugene H. Brown, que es de capital extranjero y que llegará a emplear a 1.500 trabajadores. Para producir todo ese material de calzado hace falta que las empresas se mecanicen, ¿no? Y hasta ese momento, una ciudad como Elda, que venía de una ciudad agrícola y que se había modernizado a base de maquinaria, pero maquinaria muy primigénita. Por ejemplo, la máquina de coser, que prácticamente fue la máquina que estuvo en el calzado desde que empezó el calzado en Elda, ¿no? Y Elda pasa de ser una ciudad agrícola a ser una ciudad industrial, pero ya una ciudad industrial y además con una maquinaria ya, digamos, que con capacidad tecnológica para la época. Uno de los ejemplos de industrialización es la fábrica de Manuel Maestre. Manuel Maestre compra un generador Otto Deutsch, alemán, de 80 caballos. Solamente hay una fábrica que haga también lo mismo, que es la de Hormas de Isidro Aguado, muy importante, de 60 caballos. Eso es un ejemplo de cómo la Elda de la época se está industrializando en una mecanización que ya se electrifica y que hace más complejo y más moderno el sistema de producción de calzado. Esta industrialización va a llevar el nacimiento de dos tipos de zapateros: el zapatero manual, que es el zapatero de toda la vida de silla, y el zapatero mecánico, que es el que va a llevar maquinaria compleja y electrificada. En definitiva, toda esta industrialización lo que va a conllevar es la modernización y el desarrollo de la industria del calzado y de Elda en concreto. Muchas de las empresas que marcaron la vida laboral eldense durante décadas surgieron entonces. Gracias a ello, no es extraño que en la década siguiente, los felices años 20, aumentase el número de los eldenses de clase media, fabricantes, profesionales liberales, contables o encargados generales que pudieron disponer de ciertas comodidades básicas, como una mejor alimentación, ropa más distinguida, viviendas más modernas o algunos caprichos como una segunda residencia o automóvil propio, que casi siempre estaba ligado también a un uso empresarial. Alguno incluso pudo adquirir una cámara de cine. La Elda de los años 20 es una ciudad en ebullición, es una ciudad efervescente, yo diría que es una ciudad irrepetible. Es una ciudad en crecimiento que toma conciencia además de su carácter de ciudad. A pesar de que es una ciudad de provincias, hay una aspiración y una vocación de entrar en la modernidad. Y todo esto explota en esos felices años 20. La ciudad crece demográficamente, crece la población. Hay un dato que es muy revelador. En 1920 la ciudad tiene en torno a unos 8.000 habitantes. Solo 10 años después, en 1930, supera claramente los 13.000 habitantes. Y ese aumento de la población viene sobre todo por las personas que de los pueblos cercanos fundamentalmente y de otras comarcas del entorno acuden a Elda llamados o atraídos
por el trabajo, por la industria del calzado que genera empleo. Y esa industria del calzado crea un paisaje nuevo que es heredero en parte de la tradición del siglo XIX, que a principios de la década de los 20 explota también. Hay un paisaje de grandes fábricas, me vienen a la memoria las fábricas de Rodolfo Guarinos, de Pedro Bellot. De hecho, la publicidad de la época nos decía que la fábrica de Rodolfo Guarinos producía 1000 pares al día. Estas fábricas, que crecen sobre todo en la periferia de la antigua villa, del núcleo histórico de Elda, conviven además con talleres, con pequeñas unidades artesanales de producción de zapatos, de calzado, y crecimiento económico, crecimiento demográfico, crea en Elda además una situación en la que hay conflictividad social, porque en las ideologías que se consolidan en el siglo XX, el socialismo, el anarquismo, que en Elda tenía mucha implantación y que estuvo bastante perseguido, el republicanismo, son muy representativos y característicos de esta Elda emergente, de esta Elda efervescente. Esta conflictividad social además hunde sus raíces en las profundísimas desigualdades que todavía existían. La Elda del ocio, la Elda de los felices 20, la Elda desenfadada que en crecimiento convivía con otra Elda, con una Elda en la que había todavía grandes bolsas de pobreza, muchos problemas sanitarios, educativos y conflictos sociales. La huelga del hilo, por ejemplo, es uno de estos episodios que nos retrata muy bien esta Elda en la que hay una reivindicación vinculada a una exigencia que tenía que ver con la producción fabril, que es fundamentalmente femenina, que es un asunto muy importante también en aquella época, por la creciente reivindicación del protagonismo de la mujer en el mundo del trabajo, que además en este caso tenemos la constancia de que es apoyada también por los varones, y es un fenómeno bastante interesante a finales de la década de los 20 y principios de la década de los 30. En esta Elda de los años 20 emerge la figura de Manuel Maestre-Gras. Encarna perfectamente el prototipo del burgués acomodado, emprendedor, hecho a sí mismo, que es capaz de construir una industria, la fábrica Calzados El Cid, que al mismo tiempo está al corriente de las novedades técnicas y de los aspectos en los que estaba cambiando la vida en la Elda del momento. Es también un mecenas cultural y es también una persona profundamente vinculada a la sociedad y a la política de la época. Es evidentemente una de las personas que forman parte del círculo republicano más significativo de la época, de manera que si hubiera que sintetizar o simbolizar en una persona el espíritu de la Elda de los 20, Manuel Maestre-Gras, que por cierto no era un novato, ya tenía una experiencia acumulada a principios del siglo, resume o encarna muy bien este espíritu de la Elda de los 20 y que veía o aspiraba también a una Elda moderna, una Elda que pasara de ser una ciudad de provincias a una Elda más cosmopolita, más consciente de su situación y que aspiraba a encontrar su lugar en el mundo. La mejor descripción que tenemos de él fue la que realizó Maximiliano García Soriano en 1927. Mofletudo y colorado, bigote Charlotte, pequeño, y siempre ha sido su sueño ver a su Elda elevado. El pan integral le agrada, las duchas su alivio son, y es tal su iluminación en las fiestas que anonada. ¿Para qué deciros más? Si acaso que es muy metódico y que ha fundado un periódico, don Manuel Maestre-Gras. La gente de su generación le conocía sobre todo por ser el dueño de la fábrica de las perillicas. Desde mediados de los años 20 del pasado siglo, cuando llegaban las fiestas importantes, la Navidad y sobre todo las fiestas mayores, centenares de bombillas remarcaban las fachadas de su empresa y el letrero de la misma, Calzados El Cid. Estaba en la calle de San José, adyacente a Jardines, entonces travesía urbana de la carretera que iba desde Madrid a Alicante. La fábrica, aprovechando su potente motor industrial, podía competir con la iluminación extraordinaria que durante las fiestas engalanaba las plazas de Arriba, Abajo y Sagasta o la iglesia parroquial. Fueron pocos años,
pero suficientes para perdurar muchas décadas en la memoria de quienes la disfrutaron. Manuel Maestre se erige en el prototipo de empresario, de industrial eldense en las primeras décadas del siglo XX. Una clase social surgida al pairo del desarrollo de la industria del calzado a partir de 1885, que va evolucionando a lo largo de las décadas y que llega a su cenit en la década de los años 20. Es precisamente en esa década cuando hay que situar a Manuel Maestre. Durante las últimas décadas del siglo XIX y primera década del siglo XX, Elda vive una dialéctica entre la agricultura del pasado y la industria del futuro. Es precisamente Manuel Maestre el que viene a representar el futuro de esa Elda del siglo XX, de esa Elda pujante, de esa Elda industrial que abandona su pasado secular de siglos de agricultura y que emprende una nueva carrera hacia el futuro, una carrera industrial de la industria del calzado, una carrera demográfica de un incremento constante de la población, un desarrollo social, un desarrollo cultural, un desarrollo del ocio y un desarrollo, por supuesto, económico. Manuel Maestre Gras había nacido en 1882 en el corazón de la Elda más dinámica de su tiempo, la calle de Castelar, hoy de San Roque. Vivió algunos años en La Purísima hasta que levantó su vivienda junto a la fábrica. Hace unos años, el ayuntamiento eldense recibió un legado de películas caseras de los Maestre, filmadas por Manuel y por su hijo, Manuel Maestre Pallá, además de por algún otro amigo o miembro de la familia que desconocemos. Se habían guardado celosamente en el entorno familiar, pero desgraciadamente la conservación era deficiente y no siempre podemos observar fácilmente sus detalles. Pese a ello, esas cintas son uno de los primeros testimonios cinematográficos sobre Elda, y gracias a ellas, Manuel Maestre sigue iluminándonos sobre la vida en aquellos tiempos, en aquella ciudad. Los Maestre debieron adquirir su cámara poco antes de las Navidades de 1926. Era una Pathé Baby, la cámara que la empresa francesa había lanzado al mercado pensando en el disfrute de familias pudientes europeas, centros docentes o entidades. Fue la primera cámara de la que tenemos constancia en Elda. Probablemente la estrenaron para testimoniar la gran nevada de finales de 1926, la más copiosa que se recuerda en toda la provincia. La mayor parte de las cintas son de carácter familiar, pero permiten conocer cómo era entonces la vida de los más afortunados. El tiempo de ocio fue una conquista desigual entre las gentes de principios del siglo XX, y algunas familias ya iban ampliando su territorio cotidiano gracias al automóvil privado o al fácil acceso al ferrocarril. El tiempo del paseo, del juego, de las relaciones sociales se iba ampliando paulatinamente, especialmente para la sociedad burguesa. Sabemos que el ocio habitual de los Maestre estaba ocupado por los paseos por la ciudad, la asistencia a partidos de fútbol, becerradas y comidas con familiares y amigos en fincas agrícolas o segundas residencias muy próximas a Elda. Toda la geografía del valle aparece reflejada. El carril en la salida hacia Alicante, el campo de Monóvar en el poniente, la partida rural petrerense de Caprala o el pantano, ese viejo motor de la Elda agraria que podemos contemplar repleto de agua. Aquel ocio empieza a manifestarse o a cristalizar en nuestra sociedad con dos grandes espacios escénicos. Por un lado, el Teatro Castelar en el año 1904, un espacio abierto a toda la sociedad eldense, tanto proletarios, obreros, como burgueses.
es un espacio donde se reciben actuaciones y del propio casino en el que nos encontramos. Eso sí, el casino ya un espacio restringido a una clase social pudiente, a la burguesía industrial. Pero sin lugar a duda, ni ocio obrero ni ocio burgués podría haber surgido en Elda sin la industria del calzado. Los maestre, a finales de los años 20, ya podían permitirse acudir de cuando en cuando a celebraciones especiales. Ellos, al igual que un número creciente de familias eldenses, ya viajaban con cierta asiduidad a Alicante, bien para presenciar alguna corrida de las fiestas de San Juan o para disfrutar del baño y la comida en alguna de las construcciones de madera que poblaban entonces la playa del Postiguet. Los maestre también visitaron Valencia en varias ocasiones, disfrutando del paseo por la urbe, de un buen cartel taurino y de la asistencia a las atracciones de todo tipo que poblaban el recinto ferial. Las fallas valencianas, a las que acudieron en 1929, se habían convertido ya entonces en la principal fiesta regional, y numerosos municipios, Elda entre ellos, comenzaban a plantar monumentos y a celebrar verbenas y desfiles. Los toros, el fútbol, la pelota, la zarzuela y los espectáculos arrevistados cobraban entonces un mayor protagonismo en el tiempo libre de nuestros predecesores. Además, los maestre, especialmente los más jóvenes, participaban felices en las Pascuas, que entonces gozaban en Elda de su mayor esplendor, llegando a prolongarse desde el domingo al miércoles, el hoy casi olvidado Día del Atún. Toda Elda se desplazaba en masa al Arenal, al Santo Negro, a la Tía Gervasia o al Pantano, parajes cercanos en los que muchos jóvenes eldenses iniciaron sus primeros escarceos amorosos o afianzaron sus relaciones de pareja, el tiempo del amor, la consagración de la primavera. Son reflejados en numerosas cintas, con vestimentas propias de su clase, tal vez demasiado formales, pero con una alegría desbordante. Las cintas también recogen celebraciones especiales, entre ellas una visita de Francisco Javier de Irastorza, obispo de Orihuela, que vino a Elda en noviembre de 1927 en una intensa visita pastoral de 4 días. Confirmó a miles de adolescentes y jóvenes, contactó con la sociedad local y visitó algunas fábricas locales, la de Manuel Maestre entre ellas. En su despedida, desde el púlpito, Irastorza pronunció una frase que con diferencias mínimas expresarían en esos años visitantes de ideologías diferentes. Sois un pueblo modelo y orgullo de España, y todo lo debéis a vuestro solo esfuerzo y trabajo. Poco después, en 1929, la familia visitó Barcelona para contemplar la Exposición Universal y filmaron su estancia, aunque la conservación de la cinta es extremadamente deficiente. En otra de estas filmaciones, describe la visita a la casa de Blasco Ibáñez, en la valenciana playa de la Malvarrosa, muy probablemente poco después de la muerte del escritor. Tiene mucho de homenaje al autor de obras como Cañas y Barro, La Barraca o La Araña Negra, entonces el más universal de nuestros escritores del siglo, y también un símbolo de las esencias del republicanismo que en aquel momento se abría paso como ideología dominante entre los empresarios eldenses más dinámicos. Vicente Blasco Ibáñez había muerto en 1928. Era un auténtico referente del republicanismo español y especialmente del republicanismo valenciano. Por eso no es extraño que gente como Maestre y sus familiares acudieran a la capital del Turia y aprovecharan para visitar en la playa esta casa que representa un poco esa concepción del mundo de Blasco Ibáñez, es decir, paganizante, mediterránea,
poco alejada de la moral tradicional religiosa, con una imagen de progreso y de futuro y de una España diferente que tanto cuadraba con esas gentes que en nuestra ciudad estaban ayudando a transformar la sociedad española. ¿Cómo es posible que en la segunda mitad de los años 20 las ideas republicanas fueran calando tan rápida y profundamente como calaron entre una gran parte de la sociedad eldense, incluyendo medianos y pequeños empresarios e incluyendo a prácticamente casi toda la población de profesiones liberales? En primer lugar, aquel republicanismo estaba vinculado a una sociedad industrial que veía que la monarquía había sido tradicionalmente la defensa de las clases sociales más conservadoras y al mismo tiempo más parasitarias: la nobleza, la iglesia, los grandes terratenientes, algo que era justo lo contrario de lo que era la sociedad eldense, industrial, de pequeños empresarios, colaborativa, emprendedora, innovadora. Por lo tanto, el republicanismo eldense será, primera, contra aquello que representa la monarquía, de defensa de una sociedad que era la base de un país atrasado, que no sumaba, que no colaboraba al desarrollo del país. Por otra parte, iban siendo cada vez más profundamente anticlericales, no antirreligiosos, que es distinto, sino anticlericales, es decir, el papel tradicional de la Iglesia, ligado al poder, ligado a una moral absolutamente reaccionaria, completamente contraria a todo lo que significaba progreso e innovación. Por otra parte, necesitaban una sociedad más culta y eran, por lo tanto, partidarios de una educación para todos, lo que se consideraba la educación como ascensor social y además como parte de una sociedad basada en el mérito, basada en el esfuerzo, es decir, aquello que era la propia sociedad eldense, que no era una sociedad con nobles, que no era una sociedad tan religiosa, tenían una sola iglesia y prácticamente muy poquitas ermitas, y la iglesia no era grande tampoco. Por lo tanto, no era un mundo dominado ni por la nobleza, ni por los grandes dueños de las tierras, que ya no predominaban en la ciudad, ni era tampoco una sociedad tradicional. Para ellos, el tren, el comercio, el trabajo, la mecanización, la transformación de un país en beneficio de las clases que trabajaban, no de aquellas que monopolizaban la riqueza. Otro importante momento político, reflejado por la Cámara de los Maestres, fue la visita a Elda, en mayo de 1928, de Marcelino Domingo, gran impulsor del Partido Republicano Radical Socialista. En Elda le apoyaron buena parte de los empresarios y profesionales liberales, como Ángel Vera Coronel, el también fabricante y político Vicente Gil, o los profesores José Verdú y José Tomás. Fue, sin duda, el partido más influyente en la Elda de los años 30. Se fusionó pronto con los seguidores de Azaña en la izquierda republicana. A él pertenecieron casi todos los alcaldes eldenses de aquellos años. Los Maestres filmaron la visita a Elda de Marcelino Domingo y también momentos de su estancia en el balneario de Busot, entonces el principal hotel de la provincia. Allí, algunos republicanos eldenses visitaron al político catalán mientras éste se reponía por prescripción médica. Tal vez las cintas más interesantes sean aquellas que reflejan la propia fábrica de calzados El Cid, comenzando por las oficinas de la misma, la decoración festiva de la fábrica o la salida de los trabajadores, en la que puede apreciarse la vestimenta de los obreros y obreras de aquellos años. También la actividad laboral de niños de corta edad, muy frecuente en las fábricas eldenses hasta la llegada de la República. No hay en las cintas de los Maestres demasiadas referencias a los espacios públicos eldenses. No aparece la calle Jardines, ni las plazas de Sagasta o de Arriba, ni los mercadillos semanales, tal vez porque no conservamos todas las cintas de la familia. Tampoco tenemos referencias a los nuevos barrios, pese a que Maestre
Fue uno de los impulsores de algunos de ellos, pues formó parte de la Sociedad de Casas Baratas El Progreso. También participó en 1926 en las gestiones para la Ciudad Jardín, probablemente agrupada después con la Ciudad Vergel. Unos años antes, había ofrecido al ayuntamiento un plan de alineamiento para la ordenación de la zona en la que había construido su fábrica, en el área de expansión de Elda, al este de la calle Jardines. Tal vez el cargo de mayor relevancia ocupado por Manuel Maestre Gras fue el de presidente de la Comisión Ejecutiva del Monumento a Castelar, una iniciativa popular adoptada en el seno de la Sociedad de Casas Baratas El Progreso en abril de 1926. Formaban parte de la comisión el presidente del Progreso, Sebastián Rosas, el histórico republicano José Aracil, el escritor José Capilla y algunos otros miembros destacados de la sociedad local. Su actividad permitió que el 7 de septiembre de ese mismo año ya se colocase una bella lápida de corte modernista en la fachada de la casa en la que el tribuno republicano habitó en su infancia, con masiva asistencia de conciudadanos. En solo unos meses, la comisión había sido capaz de recaudar ya más de 2.000 pesetas para la construcción del monumento a Castelar. Desde las grandes fábricas a las sucursales bancarias, junto a gentes de toda condición, todos irían realizando su aportación periódica para conseguir la construcción de la estatua que hoy preside el jardín más apreciado de Elda. En 1932, cuando fue inaugurado por autoridades nacionales, con la asistencia de Miguel de Unamuno, Manuel Maestre ya no presidía la comisión, aunque seguía formando parte de la misma. La gran contribución de Manuel Maestre Gras a Elda fue el patrocinio del semanario Idella, fundado en 1926 y mantenido semanalmente hasta 1930, cuando las dificultades financieras afectaron a Calzados El Cid. En este semanario participaron escritores locales como José Capilla, Maximiliano García Soriano, Emilio Rico Albert o el dibujante Óscar Porta. También el socialista Luis Arraez, el republicano Ángel Vera Coronel y algunos empresarios destacados. Siempre se trató de acercar a nuestros ciudadanos lo mejor del pensamiento español de aquellos años. Fueron colaboradores ocasionales los escritores José Martínez Ruiz, Azorín, y Gabriel Miró. El juez alicantino del Tribunal Internacional de Justicia, Rafael Altamira, el caricaturista más reconocido del momento, Luis Bagaría, o Marcelino Domingo, que llegó a ministro de Agricultura y de Instrucción Pública con la República. El semanario Idella representa la cumbre de la prensa local anterior a la Guerra Civil Española. Se trata de un periódico independiente, liberal, burgués y republicano. Su creación fue posible gracias al respaldo económico de Manuel Maestre Gras, que en febrero de 1926 sacó el primer número de la revista. Los 4 directores que tuvo a lo largo de su historia fueron Maximiliano García Soriano, Antonio González Vera, José Capilla Beltrán y Cándido Amat Casáñez. La andadura de Idella se prolongó durante 4 años, sacando el último número en marzo de 1930. El periódico contaba con distintas secciones. Tenía secciones tenía una editorial, o sea, emitía opinión, de red municipal, sabatinas, idelladas, etc. Idella es importante por varios aspectos. En primer lugar, por plantar cara a la dictadura de Primo de Rivera, declarándose abiertamente republicano, plantando cara también al ayuntamiento, dominado por la Unión Patriótica. En segundo lugar, por la información que aporta de la vida local, ya fuera del propio ayuntamiento, de fiestas, de asociaciones, de movimiento obrero, empresas y empresarios, profesionales, etc. Y en tercer lugar, es importante por la valía del apartado cultural y literario.
Debemos destacar también de Ideya, por ejemplo, el diseño gráfico de su cabecera, debido a Óscar Porta Carbonell. En él vemos en un lado el túnel de la estación y al lado vemos una especie de skyline de Elda, un perfil de Elda que baja desde el castillo hasta el llano. El semanario Ideya representa la cumbre, la gloria de la historia de la prensa aldense en el periodo anterior a la Guerra Civil. Sería un equivalente a lo que después de la guerra ha supuesto Valle de Elda, con la única diferencia de que Ideya duró 4 años y Valle de Elda tiene 70 años de existencia. La calidad alcanzada por Ideya en aquel momento no la superó ninguna publicación de su época. Esa fue, sin duda, su mejor forma de iluminar Elda. La luz del pensamiento, el espíritu de tolerancia, el afán de modernidad, el fomento de la cultura local, la posibilidad de expresión de toda una sociedad pujante e ilusionada. Ideya fue, sin duda, el mejor ejemplo de la prensa local durante muchas décadas. En enero de 1929, Manuel Maestre sufrió una agresión, nunca bien aclarada, a la puerta de su casa. Fue herido de bala y trasladado a Alicante, donde se recuperó satisfactoriamente. Comenzaba para él su época más difícil. Los tiempos de crisis aumentaron sus problemas financieros hasta el punto de resultar embargado en 1930. Ya no pudo seguir patrocinando Ideya. Todo se le desmoronó en poco tiempo, como un castillo de naipes. Nos comentan, nos dice la fuente escrita que Manuel Maestre volvía una tarde de domingo, en enero de 1929, volvía del casino, pues de su tiempo de ocio, de su tiempo de tertulia, volvía a su casa, que estaba junto a la fábrica que él tenía, en la calle San José. Y esta fábrica, su casa, tenía como una especie de doble puerta, y el asesino estaba esperándola ahí. Por lo visto, pues era premeditado, porque sabía la vida rutinaria de Manuel Maestre y sabía cuándo, pues, sus movimientos, y sabía, pues, lo que tardaba a lo mejor, pues, en entrar a casa. Sufrió un disparo a quemarropa. Las horas posteriores fueron cruciales, y el semanario Ideya también, pues, resalta la figura de los dos doctores que le salvan la vida, que es el doctor Rico y el doctor Nieto. Hay muchas especulaciones, pues, se cree que puede ser un antiguo empleado de la fábrica, puede ser también algún anarquista, sindicalista, de los movimientos obreros que estaban en auge en aquella época, o simplemente por envidias. Él finalmente fallece el 19 de septiembre de 1933 a la edad de 51 años, y esto ya, pues, repercute a nivel familiar y nivel económico de su familia y descendientes, el cual nos cuentan fuentes orales de su familia, donde su hija Caridad junto con su tía viajaron a Madrid varias veces en tren para vender las famosas perillicas que iluminaron la fábrica de calzados El Cid, y también iluminaban Elda. Cuando el sábado 16 de enero de 1932 Alcalá Zamora llegó a Elda en visita oficial, los Maestre habían perdido su antiguo protagonismo social. Sin embargo, todavía poseían algunas cintas vírgenes. Con una de ellas y la cámara Paté que habían comprado en años de bonanza, pudieron grabar cómo el presidente se dirigía a la multitud desde el balcón del ayuntamiento, antes de marchar a colocar la primera piedra del monumento que la Sociedad del Progreso y toda Elda con ella levantaron a Castelar. Solo se filmaron unos pocos segundos, pero los suficientes para que Manuel Maestre, por última vez, pudiera seguir iluminándonos sobre nuestro pasado.
Las películas de Manuel Maestre Gras y de su hijo Manuel Maestre Pallá tienen un valor doble. Por un lado, son las grabaciones domésticas o caseras de una familia burguesa, acomodada, que nos permiten acercarnos a su vida cotidiana, a su vida social, cultural, como cualquier familia hoy en día grabaría sus vídeos, y eso en sí mismo es una ventana muy importante para, a través de su lente, conocer cómo era la Elda de la época. Es una oportunidad irrepetible. Nos permiten además entrar y navegar en una Elda a través del patrimonio histórico audiovisual, no intencionada, muy libre de prejuicios. Ellos no grababan con vocación de hacer historia, simplemente grababan su historia, y eso es lo que compartimos ahora. En definitiva, son un reflejo casi perfecto de la historia de la Elda de los años 20. Es un relato vivo, fresco, directo y cercano de una experiencia familiar y una experiencia de ciudad irrepetibles.